Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Aquí estamos nuevamente un día más, gracias a Dios, con salud, bienestar, llenos de fuerza para seguir evangelizando. Hoy en este día, como hemos seguido días atrás, vamos a meditar y a reflexionar el Santo Evangelio de hoy día, domingo 10 de enero del año 2021. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículo del 7 al 11. Pero antes de iniciar la lectura, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por habernos permitido un día más de vida, por estar aquí presente, para escuchar tu palabra, para meditarla, para interiorizarla y para permitirte a ti, Señor, de que entres a nuestras vidas y puedas sanar nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, para que así podamos aprovechar tu palabra, para que así esa palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones, pueda cambiar nuestras vidas, podamos reflexionar y podamos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Te pido, Señor, en específico, que tu Espíritu Santo descienda sobre mí para que así pueda expresar y explicar tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Pero que no sea yo, Señor, quien explique, sino más bien tu Espíritu Santo. Utiliza mi voz como instrumento tuyo para expresar tu palabra. Y no veas mis pecados, Señor, no veas mis errores, no veas mis injusticias. No te fijes en todo ese mal que te he causado, Señor. Yo sé que no soy digno de hacer esta obra, Señor. Yo sé que no soy digno de estar predicando tu palabra. Pero te pido, Señor, que me des ese privilegio. Y no lo hagas por mí, hazlo por ese pueblo que está sediento y con hambre, Señor, de tu palabra. Necesitan, Señor, de ti, necesitan escucharte, necesitan que entres a sus vidas. Dame ese privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra. Y no para engrandecerme, sino más bien para engrandecer tu nombre. Como les digo, el Santo Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 1, versículo del 7 al 11. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle inclinándome la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaron y que el Espíritu Santo en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como vemos, días atrás hemos escuchado casi la misma relación entre estos evangelios. ¿Por qué? Porque todos estos llevan un punto específico que habla de la sencillez, de la humildad. ¿Por qué? Porque nuevamente Juan el Bautista vuelve a hablar de que él no es digno, de que él es menos que el Señor, de que él no es digno ni de desatarle las sandalias. Y recordemos que en ese tiempo, en esa cultura, los judíos, toda aquella persona que le desataba las sandalias a su amo es porque era un esclavo, era la persona más baja que podía haber. Solamente ese tipo de personas eran los que hacían ese trabajo, solamente ir y desatarle las sandalias a sus amos. Entonces ni Juan el Bautista, a pesar de que él había sido mandado para una misión tan importante, para abrir el camino del Señor, de que él era uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento y uno de los primeros profetas del Nuevo Testamento en predicar la palabra del Señor, ni aun así él se sentía digno de acercarse al Señor. Él sabía, como lo dice, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Él sabía que al lado del Señor no era nada. Él sabía muy bien que el Señor era quien tenía el poder.
Él solamente era mandado por una misión. Él era solamente colaborador de eso, pero él no era quien realmente llevaba el poder, sino más bien él solo vino a avisar y a decir que ya venía, que ya se acercaba, que se prepararan. ¿Qué es lo que hoy en día nos vuelve a enseñar la palabra del Señor? La sencillez, la humildad, reconocer que ante Dios no somos nada. Y entonces, si no somos nada ante Dios, ¿por qué en nosotros habita soberbia? ¿Por qué en nosotros siempre abunda ese carácter de tener que ser más que los demás? De querer sobreponerte por encima de todos, de querer humillar a las personas, de querer humillar a tus hermanos. ¿Por qué ese carácter? ¿Por qué esa forma de ser? Si somos conscientes de que detrás de nosotros hay alguien que es mucho más fuerte que nosotros. Si existe esa persona, ¿para qué aparentar que nosotros somos los más fuertes y los más poderosos? Si realmente el único Dios y hombre verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Nos los vuelve a recordar el Señor, que seamos sencillos, que seamos humildes, que no seamos soberbios, sino más bien que reconozcamos nuestra nada. Lo único que tenemos nosotros son nuestros defectos, nuestras imperfecciones, pecado. Eso sí es lo que tenemos nosotros. Pero no podemos aparentar cosas, no podemos aparentar que nosotros somos lo mejor que puede haber en este mundo, o que somos más que los demás, o que debemos de tener un alto rango en esta sociedad. No. Recordemos que al Señor le gusta la sencillez, le gusta la humildad. A Él no le gusta que vayamos aparentando ni haciendo menos a los demás. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, versículos 12, nos es claro. Dice, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Lo vuelvo a repetir. Porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Como les digo, el Señor no quiere soberbia, porque todo aquel soberbio va a ser humillado, pero todo aquel que se rebaje será enaltecido. Y como lo decía el día de ayer, humillémonos. Sí, nos va a costar y nos va a doler mucho, vamos a sufrir tanto, pero recordemos que la ganancia que vamos a obtener por esa humillación va a ser grande y va a ser incomparable. Nada va a poder compararse a ese regalo que el Señor nos va a dar si es que nos humillamos y nos rebajamos a nada en este mundo. No seamos soberbios ni orgullosos, sino más bien seamos sencillos y humildes. Así como el Señor lo fue en este mundo, a pesar de que Él era Dios. Él nunca vino a ponerse por encima de nadie, sino más bien su único trabajo y lo único que vino a hacer fue a gastarse para nuestra salvación, a dar la vida por nosotros, a dar todo para nuestra salvación. Otro punto muy importante. En este pasaje se está hablando del bautismo del Señor. Y si recordamos, el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo en el cual las personas debían de reconocer sus pecados, debían de arrepentirse, debían de tener el deseo de conversión y también tenían que reconocer la necesidad del perdón de Dios. Por esas 4 cosas era que las personas se iban a bautizar con Juan. ¿Por qué? Porque era un bautismo de arrepentimiento. Reconocían el deseo de una conversión y reconocían que en su vida necesitaban el perdón de Dios. Entonces la pregunta que surge aquí, ¿por qué Jesús se bautizó entonces? Si según Él no cometió pecado, ¿por qué Jesús va y se bautiza con Juan? Aquí les va la respuesta. El detalle es que las personas cuando iban eran sumergidas en el río Jordán y aparentemente cuando salían
ya sus pecados habían sido perdonados. Pero como Juan lo dice, yo les he bautizado con agua, pero Él les bautizará con Espíritu Santo. Él reafirma que su bautizo solamente es con agua, pero el que venía detrás de él, ese realmente era el verdadero bautismo. Entonces, Jesús, ¿por qué se bautiza? Jesús no se bautizó para arrepentirse, sino más bien para cargar con los pecados de todos, y así el día de su muerte purificarlos. ¿Por qué? Porque después de la muerte del Señor, después de su resurrección y de su ascensión, es cuando desciende el Espíritu Santo, que fue el día de Pentecostés. Es cuando el Señor se va de este mundo, se va carnalmente, pero no nos abandona, no nos deja solo, sino que desciende su Espíritu Santo. Y hoy en día sabemos que el Espíritu Santo lo recibimos. Del bautismo nos convertimos y empezamos a formar parte de la familia de Dios. Somos sus hijos. Y como lo decía, Jesús, su bautismo, no fue porque se arrepintió de pecados, o porque necesitaba conversión, o necesitaba el perdón de Dios, no. Sino, ¿por qué? Porque las personas iban y se sumergían en esa agua, y es donde descargaban sus pecados. Entonces el Señor, ¿qué va a hacer? Va e imita la misma acción, pero en vez de descargar Él sus pecados, Él más bien fue y absorbió todos esos pecados, los cargó. ¿Para qué? Para que el día de su muerte, Él ahora sí pudiera purificarlos y les pudiera perdonar todos sus pecados. Porque, como les digo, ese fue el único propósito de nuestro Señor Jesucristo. Vino a salvarnos. Porque Él no se fue a bautizar porque había cometido pecado, no. Era porque sabía que el hombre ponía su esperanza cuando se sumergía en el agua. Era un signo en el cual las personas creían y tenían fe. Entonces Jesús va y hace lo mismo. ¿Para qué? Para poder acoger todo eso. Y de igual forma para dar a entender de que así como Él es Dios verdadero, también es hombre verdadero. Su divinidad siempre estuvo al lado de Él y su humanidad también. Pero de igual forma recordemos que todo bautizado, en el momento en el cual fuimos bautizados, nos convertimos en reyes, profetas y sacerdotes. Para algunos les ha de sonar raro esto, pero para otros les suena familiar y ya saben de qué voy a hablar. Y lo voy a sintetizar en una forma sencilla para que todos podamos entenderlo. Primero, reyes. El Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no hay duda. Pero ¿qué quiere decir cuando nos convierte en reyes en la hora del bautismo? Quiere decir que nos convierte en servidores. Nos convertimos en servidores. Debemos de ser servidores. No es una opción, sino más bien debemos de serlo. Debemos de ser servidores, así como el Señor, siendo Él Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a servir, vino a desgastarse y vino a dar hasta la vida, derramó toda su sangre única y exclusivamente para nuestra salvación. ¿Y ahora qué nos toca a nosotros? Imitar su ejemplo. Y si Él era Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él nos da el privilegio de que nosotros también seamos reyes, y no somos reyes para imponer poder, o para estar por encima y para que todos sean nuestros esclavos, o para que todos nos sirvan a nosotros, sino más bien para que nosotros vayamos y sirvamos a todos, para que nosotros vayamos y nos humillemos ante todos, así como Juan el Bautista, que reconocía el poder del Señor y se sentía indigno de acercarse a Él. Así nosotros nos debemos de sentir indignos de acercarnos al Señor. ¿Por qué? Por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras injusticias y por todo ese mal que le hemos hecho. Entonces, somos reyes única y exclusivamente para servirle al prójimo. Profetas.
El profeta es el que anuncia y denuncia. ¿Y qué vamos a anunciar? La palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo, anunciar la palabra de Dios. ¿Y qué denunciamos? La mentira. Y todo aquel que no denuncia la mentira se hace cómplice. ¿Por qué? Porque con el silencio lo estás aceptando. No bastan palabras para aceptar el mal. El enemigo no te va a pedir permiso para entrar a tu vida. Él solamente está esperando la oportunidad para que tú te distraigas y él pueda aprovecharse. Así que debemos de ser atentos, debemos de estar preparados y precavidos de que anunciemos y denunciemos. Anunciemos la palabra, denunciemos la mentira. Y por último, es el sacerdocio común. Aquí son 3 cosas. Primero, tener una buena relación con el Señor. ¿Y cómo es eso? Tener una buena oración. Una oración constante. Día con día. Día tras día. No fallar. ¿Por qué? Porque si realmente nosotros le tenemos un amor tan grande al Señor, entonces a cada momento queremos estar con Él, platicando, explicando nuestro día, charlando con Él, platicando, pasando un rato con Él, porque con nuestros amigos, con esas personas que queremos y apreciamos, quisiéramos pasar tiempo con ellos, platicando, dialogando, compartiendo anécdotas y todo eso. Entonces si nosotros decimos que amamos al Señor con todo nuestro corazón, eso significa que tenemos ganas de platicar con Él, de que realmente nos nace y no nos aburre platicar con Él, dialogar 1 hora, 2 horas. No que creemos que con tan solo 10, 15 minutos, con eso basta el día. No. Eso no se le llama amor. Porque si tú quieres a una persona y le tienes aprecio, cuando tienes la oportunidad de hablar con esa persona, no platican solamente por 15 o 10 minutos, ¿no? Entonces eso realmente no le tienes un gran cariño o un gran afecto, solamente son compañeros y solamente de un hola, adiós y ya. Pero si tú dices y expresas que realmente amas al Señor y que realmente Él está puesto como primero sobre todas las cosas, que se note en nuestras oraciones, que se vea que realmente le dedicamos tiempo al Señor. Tercero, segundo, es nuestra cruz. Así como el Señor, al momento en el cual se bautizó, en vez de despojarse de sus pecados, más bien acogió los pecados de todos nosotros. Y así nosotros debemos de acoger nuestra cruz de cada día. No debemos de renegar, porque si el Señor nos está permitiendo un sufrimiento en el día, es porque Él quiere que lo carguemos y lo acompañemos y lo ofrezcamos a Él. Recordemos que el Señor nunca nos va a mandar a una prueba sin antes habernos dado la fuerza por medio del Espíritu Santo. Nunca el Señor va a hacer eso. Pero debemos estar conscientes de que todo sufrimiento en nuestras vidas, todo dolor, toda angustia, preocupación, miedo, es porque el Señor permite que suceda. Y si permite que Él suceda, ¿es para qué? Para fortalecernos, para hacernos mejores personas, para que día con día luchemos y le ofrezcamos todos esos momentos al Señor, a pesar de que no sean tan agradables, pero ofrecérselos a Él y pedirle que nos ayude, que no nos deje caer. Y si caemos, que nos ayude a levantarnos para poder seguir luchando más fuerte. Y como último punto, en base a lo que es el sacerdocio común, es la Santa Eucaristía. Así como el sacerdote ministerial, que es el que consagra el pan y el vino y los convierte en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, así nosotros formamos parte de ese sacrificio. Por esa razón es que cada domingo obligatoriamente debemos asistir a la Santa Misa. Y toda aquella persona que no asiste los domingos o todo día de precepto a la Santa Eucaristía está cometiendo pecado mortal. Y comete doble pecado mortal si el siguiente domingo o cualquier otro día entre semana vas a misa y comulgas sabiendo
que tú faltaste un domingo. Estás comulgando en pecado mortal. Ya cometiste 2 pecados. Uno, el no asistir, y el segundo, el haber comulgado en pecado. Estás recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor impuro, y eso es causa de condenación. Así que recordemos que todo domingo o todo día de precepto es obligatorio, y no nos cuesta. 1 hora al día. 1 hora, es lo único que te pide el Señor. 1 hora a la semana. 1 hora al día los domingos. 1:30 a veces. Pero es lo único que te pide, no te pide más. Y a veces ni eso podemos cumplir. Imagínense cómo estamos. Y así queremos que el Señor tenga misericordia, que nos perdone. Cuando nosotros no podemos ni hacer ese pequeño sacrificio de ofrecerle 1 hora a la semana. No te pide más, solamente 1 hora a la semana. Si todos hiciéramos eso, el mundo fuera diferente. Pero ese es el problema, que si ni en esas cosas tan simples y tan sencillas podemos hacerlo, ¿cuánto más vamos a hacer cosas más grandes? Si en lo simple fallamos, no esperemos en lo complicado, no esperemos en las cosas difíciles, o en los momentos de enfermedad, de angustia, de desesperación. Si no podemos asistir una vez a la semana, 1 sola hora a la Santa Misa, ¿qué podrá hacer de nosotros? ¿Por qué exigimos cuando realmente nosotros de nuestra parte no estamos dando nada? No seamos injustos, sino más bien hay que ver nuestro comportamiento. Veamos qué estamos haciendo, qué le estamos ofreciendo al Señor. ¿Realmente estamos haciendo su voluntad para exigirle? ¿O solamente le exigimos por conveniencia? Hay que reflexionar y recordemos que si tú llegaste hasta el día de hoy, es porque el Señor tiene algo especial para ti. No lo eches a perder, no lo malgastes. El Señor no nos da día de embaldes. Si el Señor hoy te dio un día más de vida, es porque hoy algo está buscando en ti. Él está esperando que tú hagas algo. Y no es lo que tú quieras, sino más bien es la voluntad del Señor. Él quiere que hoy tú lo escuches su voz, estés atento a su voluntad y a lo que Él quiere. Recordemos que solamente aceptando la voluntad del Señor es como podremos alcanzar la santidad. Es como podremos ver en medio de tanta tiniebla, solamente aceptando su voluntad. Espero que esta reflexión de este día les haya gustado. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hogares, sobre nuestros trabajos, por medio de las manos benditas de nuestra Madre Santísima, y permanezca para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.